el horror existencialista de The Amazing Digital Circus. Largos días y plácidas noches, en esta ocasión tan especial quiero hablarles de uno de los más nuevos proyectos salidos del canal Glitch. Esta nueva serie, aún solo contando con únicamente un piloto, se ha hecho lo suficientemente interesante en su concepto como para dar mucho de qué hablar. El día de hoy quisiera exponer algunos detalles muy puntuales sobre este piloto, que la verdad se me han hecho muy interesantes. Para empezar y poder desenvolverme con mayor soltura, voy a tener que spoilear un poco la trama de este piloto, así que si aún no lo han visto, les sugiero que lo hagan. A partir de este punto voy a asumir que ya lo han visto y solamente quieren un poco de retroalimentación, o realmente les interesa el video. Prosigamos. Esta serie comienza mostrándonos a los personajes principales. Este grupillo variopinto es de lo más interesante, todos al contar no solamente con un diferente diseño, sino también con diferentes personalidades bien marcadas. Inmediatamente también se nos sería presentada la protagonista principal. Esta se presentaría de una forma intempestiva, al aparecer de la mismísima nada, como si fuese el Chapulín Colorado, prácticamente materializándose del mismo aire. Resulta que este es un mundo simulado, muy en plan VRChat, o para los más otakus, Sword Art Online. Aquí el presentador nos daría un poco de infodump. Por cierto, este es un NPC llamado Kane, el cual está encargado de velar por el orden y bienestar de los usuarios que terminan en este mundo digital. De su pequeña exposición podemos rescatar unos cuantos detalles importantes. En primer lugar, este es un espacio virtual, conocido como el asombroso circo digital. Segundo, está dividido en apenas dos áreas importantes y un tercer territorio. Estas serían la carpa del circo, la feria y el vacío. La información con respecto a este último será ampliada más adelante. Tercero, nadie sabe realmente su nombre, cada uno de ellos lo ha olvidado, por lo que se les es asignado uno nuevo. Cuarto y último, se revela la presencia de una misteriosa puerta de salida, cuya existencia spawnea de forma un tanto random, y cuya existencia es enérgicamente negada por Kane, de forma muy sospechosa. La protagonista es renombrada como Pony. Ella terminaría por encaminarse en una tarea impuesta por Kane para mantenerlos distraídos de la monotonía de sus vidas diarias, además de funcionar como una especie de introducción a la novata, pero esto en realidad derivaría en que se dividiesen en dos grupos. Por un lado, algunos tendrían que lidiar con la aventura de Kane, mientras que en la otra mano estaría Ragatha, Jax y Pony, que se encaminarían a buscar a Kaufmo, otro miembro del grupo que no estaba presente durante los primeros momentos, el cual también al parecer estuvo manifestando tener conocimiento de la susodicha puerta de salida. Esto, como podrán adivinar, terminó terriblemente mal. El payaso se encontraba mutado en una gigantesca y violenta criatura monstruosa. Esto es descrito como el efecto de haber sido abstraído. En otras palabras, este personaje se volvió completamente loco, lo cual también lo llevó a perder su forma física congruente y se convirtió en un manojo caótico de información de masa oscura, que solo reacciona con la más visceral y absoluta violencia con cualquier cosa que se mueva, algo así como un Digimon salvaje del tipo virus. Unos cortos previos al piloto ya sabíamos que estos personajes no pueden realmente morir, pero al parecer estos seres abstraídos pueden dañarlos considerablemente hasta el punto de sentir un gran dolor físico, o al menos una sensación muy similar. Asimismo, sus formas sufren una especie de glitch o bug en la realidad. La desesperación del momento hace que Pony intente huir y buscar ayuda de Kane para que pudiese detener a la brutal criatura. En su intempestiva huida, Pony encontraría una puerta de salida. Como es de esperar, la utilizaría en un intento un tanto fútil de seguir escapando, pero sobre todo con la esperanza de que fuese una salida de este mundo digital. Resultó que esta aparente salida solo le llevaría a un laberinto sin sentido alguno, una especie de bloque de múltiples oficinas abandonadas, llenas de equipos obsoletos, los cuales la encaminaron simplemente al vacío. Kane sería advertido de esta interrupción en el vacío, por lo cual iría a sacar a Pony de este predicamento. Por su parte, el segundo grupo que estaba lidiando con la tarea de Kane serían ayudados sin querer por el Kaufmo abstraído. Kane resolvería el problema de Cosmo al simplemente encerrarlo en una dimensión de bolsillo, la cual está por debajo del circo, y donde al parecer están muchos otros seres abstraídos. Por lo que se puede apreciar, son otros habitantes del circo digital, que también perdieron la razón, cosa que también se puede deducir porque hay muchas habitaciones abandonadas y marcadas. Asimismo curaría a Ragatha y a Pony, que habían sido afectadas por la abstracción. En esta parte final tendríamos un poco más de información. En primer lugar, los seres digitales no necesitan realmente comer, sino que más bien es un capricho. No hay ninguna necesidad biológica que tengan que compensar. Esto sumado
sumado al hecho que tampoco necesitan dormir, cosa que había sido explicado con anterioridad en la trama. Segundo, la salida en realidad era un error de Kane, y un intento fallido por poder proporcionar a los habitantes una salida. No obstante, este no tenía idea de qué realmente iba a hacer, debido a que solo conocía los terrenos del mundo digital y el vacío, por lo que simplemente creó una especie de error, que llevaba a un laberinto y finalmente al vacío, que era la única opción posible. Así que simplemente era una falla. Por último, Kane puede curar los efectos negativos cuando alguien es abstraído, pero no puede curar a alguien que está abstraído en sí mismo. O sea, una vez se da la mutación, simplemente ya no hay vuelta atrás. La única solución posible, o mejor dicho, contención al respecto, es enviarlos a esa especie de prisión por debajo del circo. Entonces, ¿qué es esta realidad? Pues para empezar, es un poco difícil plantear un marco de tiempo concreto, ya que, aunque parece una realidad retrofuturista, como si fuese una especie de Windows 98 o Windows XP, podría ser que simplemente es la estética retro de esta especie de VR chat. Pero creo que por la parte de las oficinas abandonadas nos dan cierta pista. Los modelos de las computadoras se ven especialmente viejos, siendo modelos de monitores un tanto grandes, por lo que me imagino que son al menos del principio de los 90, aproximadamente. El pequeño enfoque que se le da al logo de la compañía y una especie de headsets VR parece que nos están dando a entender que este es una especie de proyecto de susodicha compañía, bien sea una especie de experimento fallido o bien una especie de testeo como pasa en Aperture Science, en los juegos de Portal, y todos los que están en esta especie de mundo de circo digital sean parte de una especie de grupo de control que está bajo monitoreo. Pero ¿cómo es posible llegar a un experimento por años sin que esto sea un detrimento para la salud de los individuos? Esta es una duda muy importante que me ha surgido, ya que se supone que sus cuerpos están en algún lugar siendo bien mantenidos para poder seguir con el experimento. No obstante, es un poco extraño, ya que se supone que acá han llevado muchos años, cosa que haría que sus cuerpos comiencen a presentar serios problemas severos de salud, aparte del mismo envejecimiento natural. En lo personal me planteo ciertas circunstancias que pueden explicarlo. Podría ser que ellos simplemente tienen la percepción de la realidad totalmente alterada, al estar en un ambiente digital controlado donde las leyes de realidad no importan realmente, o puede que sean solo copias de parte de la conciencia de algún empleado de la compañía, y es por ello que solo tienen parte de sus personalidades, más no realmente sus recuerdos completos, pero esto es un tanto hipotético. Ello basándome en que han perdido la noción de cuál es su nombre verdadero, y considerando que ellos llevan acá años, y por como lo expresan podría ser décadas, alguno ya debería haber recordado su nombre, hurgando en sus propias memorias, por lo que parece ser que han perdido de forma selectiva varias de sus memorias, por no decir que tal vez todas, aunque quien dice que tal vez no han sido reemplazadas por otro tipo de memorias falsas, unas que puedan ser más fácilmente controlables. Ciertamente descarto totalmente la idea de que hayan sido abandonados en este mundo digital, ya que alguien tiene que estar cuidando de sus cuerpos, así como manteniendo la conexión con el equipo, si es que están realmente conectados aún, y no se aplicaría la teoría de que son solamente copias digitalizadas de la conciencia de una persona viva. A todo ello cabe aclarar que la obra tiene fuertes influencias de no tengo boca y debo gritar, sobre una supercomputadora inteligente que destruye a la humanidad y usa un pequeño grupo de los últimos humanos remanentes para su macabra diversión, una macabra diversión muy morbosa, debido a su rencor contra la misma humanidad que lo creó. En el circo digital una especie de símil podría ser Kane. No obstante, este no es malvado, pues la misma creadora ya aclaró que este no es un villano, aunque puede llegar a ser un ser antagónico. No obstante, eso no implica realmente maldad, sino que se puede encontrar en contra de los objetivos de los protagonistas. El mismo piloto fue causante de que Cosmo cayese en la abstracción total, debido a que él no había revelado de forma temprana el problema de las puertas y tampoco se había dado cuenta que estaba en proceso de ser abstraído, así que en cierta forma podría llamarlo negligente. Asimismo, basándome únicamente en cómo actúa, Kane parece ser simplemente una IA que cumple sus funciones al pie de la letra. Trata de ayudar a los desdichados miembros del circo digital de la mejor manera que puede, con todo y las limitaciones que ello puede implicar. Este mismo no parece ser afectado por las desdichas de los miembros, pero ello es porque al final de cuentas vive según sus instintos básicos implantados en su programa, por lo que no tiene verdaderas preocupaciones humanas. Entonces, con todo lo visto, ¿por qué digo que existe una especie de terror existencialista en el circo digital? Pues bien, ello se debe a que, aunque no existen
preocupaciones tales como ser dañado o hasta morir, si se presentan una multitud de otros problemas. Estos son desde la pérdida absoluta de identidad, que no recuerden quiénes son realmente. Se supone que son humanos, pero a duras penas poseen una noción de lo que son realmente. No tienen ahora siquiera cuerpos, necesidades humanas básicas, o inclusive una rutina diaria, al menos no una normal para un humano. Es más, al parecer la misma monotonía los está consumiendo lentamente, al tener unas vidas sin un propósito real, fuera existir de forma contemplativa en el circo digital, pero asimismo con la terrible noción constante de saber que están en un mundo que no es legítimo, que es falso, y que toda posibilidad de una salida es totalmente fútil. Ello es algo que los está consumiendo poco a poco, y esto los podría llevar a ser abstraídos. Quienes pierden su cordura enloquecen y terminan como Cosmo, como una especie de monstruo. Por eso para mí esto es un terror existencialista. La misma existencia y su cuestionamiento es lo que genera inquietud y hasta pánico, ya que la realidad conocida genera rechazo, pero es una realidad inalterable e inaludible, de la cual no podemos escapar, y más que ser algo que se pueda superar, es una prisión sin puertas o ventanas, y lo peor que hay una plenitud consciente de su existencia, como seres sensibles que son los que están atrapados, lo cual lo empeora, ya que al saber que son humanos, ello los atormenta al saber que hay algo más allá de esta especie de caverna. Simplemente no pueden evitar estar ahí. Ellos se convierten en una espiral hacia la locura que consume sus mentes y terminan abstraídos. Esto es como una versión maligna de la paradoja de Teseo, donde si en un barco se les son reemplazadas sus partes con el tiempo, ¿realmente aún sería el mismo barco? En este caso, a estos humanos solo se les dejó una pequeña pizca de conciencia y la noción de ser humanos. No tienen cuerpos y a saber si realmente tienen sus recuerdos completos. Así que, ¿aún así son realmente humanos? ¿O simplemente algo que imita la vida? En ficción algo similar podría ser Hack, o los cerebros humanos metidos en frascos, de los relatos de Lovecraft. Estos últimos eran humanos que podían vivir por siempre, pero estaban confinados a vivir como cerebros en un frasco. Pero creo que un ejemplo más similar, y disculpen un poco los spoilers, sería el videojuego Soma. No quiero desvelar mucho del juego, pero me temo que debo hablar un poco respecto a su premisa, para poder explayarme mejor en este punto. Saltando un poco sobre la trama, un detalle importante en Soma es que existen robots los cuales tienen conciencias humanas, las cuales aún se identifican como seres humanos, ello debido a sus recuerdos. No obstante, como dije, estas son solo conciencias, o sea, un cúmulo de datos que se asemejan perfectamente a los recuerdos, emociones y personalidad del individuo, el cual las constituye, una réplica digital de su ego. Más que una simple memoria de respaldo, son totalmente un alma de respaldo, o para ser aún más precisos, una impresión de su alma, que puede ser transferible de un receptáculo digital a otro, por lo que cada vez que se transportan de un cuerpo mecánico a otro, en realidad se está creando otra copia. En otras palabras, existe al mismo tiempo la mente original y la nueva mente que se copia a otro receptáculo digital, esta última creyendo desde la mera ignorancia que simplemente se ha teletransportado a otro cuerpo mecánico, pero en realidad ha dejado una réplica idéntica en el camino. Ambos creen ser el ser original debido a sus nociones previas, y el cambio físico solo les causó confusión. También a esto podemos añadir que su noción del tiempo es muy relativa a razón del momento en el cual sus conciencias vuelven a ser despertadas. En medio de ello será como si simplemente se hubiesen paralizado en el tiempo, ni siquiera algo así como dormir, sino como más bien una especie de coma inducido de golpe, despertando muchos años después de haber sido apagados. A lo que quiero llegar es que veo un caso muy similar aquí. Los que están atrapados en el circo podrían ser únicamente memorias de respaldo de personas que están probando esta especie de equipo virtual por la compañía, la cual trata de estudiar el comportamiento humano en un mundo digital cerrado y abstraído de diferentes problemas humanos, como podría ser las necesidades básicas, desde comer o tener que dormir. Y parece que ha sido así durante muchos años aparentemente, pero ello ya está causando un problema en sus mentes. En cuanto al por qué no conservan sus memorias, podría ser que, para que un experimento sea exitoso, lo mejor es cuando el mismo objeto de estudio no tiene noción de que realmente está siendo estudiado, sino que presenta un comportamiento totalmente natural. Ya pasando a dar un
un par de conclusiones, creo que este es un proyecto interesante con una premisa muy prometedora de sci-fi, que no creo que trate de tirar por el terror o incluso el horror, pero ciertamente será una aventura inquietante de descubrimiento donde podrán pasar todo tipo de locuras, algo random, por como se nos presentó las aventuras diarias para mantener distraídos a los humanos que están atrapados. Solo el tiempo lo dirá, que también le irá a la serie. De momento esto es todo, muchas gracias y sin más hasta un próximo video, adiós.